¿Entiende o no? Si veis que no sale desde el sillín, ¿vale? Al principio. Aquí, en la línea. Doy una vuelta, pero igual subo. Y hacemos fuerte solo la cola. ¿Vale? El resto me dejo llevar. Si me va, lo repito otra vez. ¿Vale? ¿Entiendes? Para bajarme. El otro día hicimos el ejercicio de bajar aquí, ¿no? Ahí vamos ahí. Yo hacía esto. Este pie iba paralelo al otro y yo. Hay gente que enseña de otra manera. Yo enseño. A mí me gusta que cuando paséis el pie aquí, este lo paséis aquí. Y este es el pie. ¿Vale? El que está fuera de pedal es el que cae. Vale, lo que puedo hacer es bajar este. ¿Vale? El que está fuera es el que apoya. Hay gente que enseña así. O sea, yo paso el pie, lo paso por dentro. A mí esto me parece locura, ¿vale? Y evidentemente el que no está apoyado es el que... Ahí tienes más opciones de tropezarte. Tanto para pasar el pie por dentro como cuando si yo tengo un incidente y voy aquí, a mí me resulta más difícil. Lo podemos intentar por los dos lados. Yo me bajo ahí, ¿vale? Me bajo ahí y me bajo por el otro lado. Vamos a hacer 10 veces. Entonces, si hago 10 veces, voy a hacer 5 y 5. Y no me ha claro ahora lo de este ejercicio. Un rato con la pedaleta que ya. El otro día que no vino. A mí por el lado derecho me resulta bastante incómodo, ¿eh? Yo tengo que bajar en las bolsas, ¿vale? Chicos, luego no os vais a enterar, ¿vale? Me tengo que bajar en las bolsas. En las bolsas ya empiezo a hacer el ejercicio. Una vez hecho el manejo de bici, subo. ¿Cómo subo? Pues subo ahí directamente. Para subir como acabo de hacer yo, es súper importante. Si yo voy a subir haciendo esto, es muy importante que el pecho vaya a girar, ¿vale? Como persona, al final es tema de si subo esto, no me llevo, ¿vale? Pero si yo agacho, no sé qué pasa. Entonces voy aquí, agacho un poco. Es mucho más fácil. ¿Qué pasa? Que muchas veces no nos vamos aquí y hacemos un saltar. Porque estamos de pie, pero es mejor siempre pasar la pierna. ¿Eh? Sí, yo partido así. Mucha gente, o sea, suele pasar cuando das un poco tal. Entonces igual, voy un poco ahí y pedaleo. ¿Vale? Una curva fuerte, el resto normal, un poco vivo, me da igual. Calentáis lo que queráis. A ver, los que llevéis las calas, ¿vale? Podéis hacer el pase cruzado, como hacíamos el otro día, aquí, ¿vale? ¿Sí? Hacemos el pase ahí, yo voy haciendo ahí. Estoy... ¿vale?
veáis aquí a toda la hostia, porque en realidad no se trata de eso, se trata de hacerlo bien. Es que... Sí, los que tenemos zapatillas corriendo todo el rato. Vale, entonces, otra cosa. Bueno, si hacemos 5 y 5, si vamos a hacer 5 y 5, de momento nos quedamos ahí, luego meter otro poquito. ¿Vale? 5 por un lado, 5 por otro. 5 me bajo por un lado y 5 me bajo por el otro lado. ¿Vale? Cuando me baje por el otro lado también voy a manejar la bici con una otra mano. La bici desde el sillín. A ver, esto más que nada es para entrenar pues eso, transiciones y también para coger la velocidad. Venga, ¿estamos? Quiero ver arrancar. Baja tú, el que no tal, lo que digo, ¿vale? Estás al lado, luego están las curvas. Mira, o la curva. La curva hay que hacerla fuerte, ¿vale? Hacemos la curva fuerte, el resto me dejo. Venga, darle.
Edu, con el delante. Hay que pasar, Nacho, ¿eh? Busca el otro lado.
base, yo te decía a ti porque ibas aquí. Ya, pero mira lo que está. El pie ahí, hay de equilibrio. Eso pasa, ¿eh? Si te vas rápido, te ves uno ahí, hostia. Voy a quitar la castaña. Por eso es esto. Para subir era... O sea, es fácil subir y dar un saltito. Yo a veces doy salto, a veces no. Por aquí algunos no lo dabais, aún no lo da. Hace como un gesto rápido, como que pisa y enseguida estoy subiendo. Claro, pero lo que se trata es no saltar. Haz una torre, por favor, así. Igual la hago desde ahí. No, así como un poco. Más. Ahí. Normal. ¿Veis? Es como que pasa la cadera. No está dando ningún salto. ¿Sabes lo que te pasaba a ti, César? Que das ese saltito. A mí también. Yo también. Hay veces que me sale sí. Y otras veces como que tengo esa necesidad de... Si va muy rápido... Pero a ver, en la transición, cuando yo estoy haciendo la transición, yo salgo rápido, pero luego tampoco hay que volverse muy loco. Yo siempre hago ese saltito. Me da como... A veces voy y apoyo y lo hago, porque luego estoy pasando la cadera. Si no notas que has pasado la cadera, das ese saltito. Pero lo importante de una transición es que saltéis y tengáis inercia. Tengo inercia, como lo de siempre. Tengo inercia, pedaleo. Pie, pedaleo, otro pie. ¿Vale? Vamos a hacer 4 o 5 subidas. Luego hacemos 15 minutos de agua. 4 o 5 subidas aquí. Vamos por la parte alta. Haciendo las subidas. Vamos a subir en la línea blanca pintada, ¿vale? Voy por abajo, entro por el medio del pasillo, ¿vale? Me bajo, entro corriendo y salgo. Voy a poner tu mochila, Nar. Me monto entero en la mochila de Nar, voy por abajo. ¿Está dado el banco? Le ha dolido más la bici que la rodilla. Vale, me bajo y aquí ya corro, ¿vale? Corro con la rodilla. Habla con Josefa que te elija el color.
10. Entre 6 y 10 subidas, 10. Probamos un lado y probamos otro. Probamos el lado izquierdo y el lado derecho, ¿vale? Si tenemos claro cuál es el lado bueno, probamos el lado malo. Una cosa. Pues que me estoy dando mucho. Una cosa que no he dicho. Una cosa que no he dicho que es súper importante. Yo cuando me monto no puede estar una mano aquí y la otra aquí. Tiene que estar una mano aquí, la otra aquí y la bici perpendicular al suelo. No vale montarme ahí. No vale montarme ahí. No vale montarme ahí. Si me monto ahí me caeré. Si me monto aquí me iré para allí y me estamparé con la malla. ¿Vale? La bici siempre perpendicular y las manos aquí. Venga. Vamos. Así. Ahí empezamos a correr. Subir y meter. Sí, damos la vuelta a la mochila. No, pero están quedando por aquí. Por aquí y nosotros por aquí. No, chicos, hacemos. No, tranquilos, haced ejercicio. Venga. No me busquéis. Por arriba, chicos. Iván, cuenta la mochila, lo he contado. Por abajo. Cuidado el pedal al girar. Manejo, eso es. Nacho, por arriba tranquilo.
cojo, Hernán, ya la cojo yo.
Quien quiera entrar por ahí tiene que entrar caminando. ¿Vale? Pues llegamos aquí y ha dicho, joder, ¿por qué no abrimos esa puerta? Sí que es verdad que suele estar cerrada esa puerta, pero bueno, nos la abrirán y entramos por ahí, ¿vale? No, pero no nos dejan, porque había un mismo, mira. Esa es la pegada. Sí, hay sobre el tema que hay. Ellos se quieren buscar que no sé qué. Siguen queriendo tener razón. Sobre todo, el velódromo cuando acaba. Vale, entraremos por ahí, ¿vale? Ahora está abierta la puerta y ya está. Este sábado había puesto salida, pero no estoy. Hay una zapatilla que creo que será...
Mago.
No. No había ni tres. Estaba ya una. ¿De quién es este Galcherdi que hay aquí? ¿Cuál? Aquí hay un Galcherdi, No, perdón, me quito horario. Siempre me quito un año. ¿Te ha costado? Oiga, se tira 22. No, 24. Y ya dio el cumplí. Y 24, no necesitas de nada. ¡Ya! Dale, Ría. Es para ir. Vamos, Paracas. Paracas. ¿Qué tal? Quiero dormir. Me estaba empujando. Y pisando la ventana. ¡Ay! Pero se puede placar y a ver. Es mi colega, era de la cuadrilla. Me ducho en casa, ¿eh? Chimpa, no me ducho en casa, al final que no tengo nada. Voy haciendo los pimientos. No había nada más, ¿no?
también? Vuelta